Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches de nuevo. Esta sí que es ya la última sesión de este año, la última masterclass transdisciplinar, y es un placer que sea una masterclass de futuro, ¿no? Y además en línea con los siguientes pasos que va a dar la escuela, que os contaremos un poquito al final. Tenemos la suerte de contar con Esteban Granero, nos ha hecho un hueco porque además él está ahora mismo activo jugando en el Marbella Fútbol Club. Bueno, nos va a dar una charla sobre inteligencia artificial. Para los que sois más jovencitos o para los que no estáis tan familiarizados con el palmarés de Esteban, dejadme contaros que lleva más de una década entre la primera división de la Liga y de la Premier League, con más de 500 partidos oficiales. Tiene un campeonato europeo sub-19, una Copa del Rey, un campeonato de Liga también. Ahora está a punto, esperemos, de ascender con el Marbella, van a jugar los playoffs, pero bueno, Esteban siempre ha sido un jugador atípico, muy inquieto. Si os decía que antes era Manolo Sanchis un renacentista, pues Esteban sin duda es otro, porque además de toda esta labor deportiva, pues se formó, hizo la carrera de psicología, si no me equivoco, y bueno, ha fundado, entre otras iniciativas que ha tenido con el deporte, pues ha fundado una empresa con otros partners muy importantes que se llama Holocip, ahora mismo es el director general, y nos va a contar, pues en función de toda la experiencia que están teniendo con la empresa, ese vínculo entre la inteligencia artificial y el deporte. Eh, Esteban, me han dicho además que eres un lector empedernido, jugador de ajedrez, un perfil atípico como futbolista, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, no sé, tengo mis aficiones. Dentro del gremio mío, pues igual no coinciden con la mayoría, pero bueno, cada uno tiene las suyas y bueno, no, eso no se elige, ¿no? Es casi una cuestión de sentimiento y eso es lo que a mí me gusta hacer. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar tu sesión. Muchas gracias por prepararnos esta presentación bueno, va a dar sin duda pie a que los alumnos puedan hacer preguntas. Y si te parece, pues pasamos a tu presentación y luego te voy leyendo cada una de las preguntas que nos envíen los alumnos. Os recuerdo que lo podéis hacer al correo marisa.saenz@universidadeuropea.es. Y nada, pues todo tuyo, Esteban, y muchas gracias una vez más por estar con nosotros en esta última sesión del máster. Vale, gracias Marisa. Bueno, pues como ha dicho Marisa, yo fundé una compañía de análisis de inteligencia artificial hace 5 años, se llama Holocip. Eh, Tengo dos socios que son dos catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid, son dos personajes muy importantes dentro del ámbito científico en cuanto a datos e inteligencia artificial, ya con un recorrido muy amplio. Y bueno, en esos 5 años hemos desarrollado modelos y principalmente modelos de análisis para la industria del deporte y también para la industria en general. Y ahora mismo la verdad que hemos crecido mucho, somos una empresa, pues tenemos unos 30 empleados y bueno, pues funcionamos, estamos creciendo, digamos, a buen ritmo. Lo que se trata hoy un poco es de explicaros lo que yo he aprendido, porque yo no tengo una formación técnica en ninguna ingeniería, ni tampoco en el ámbito de la inteligencia artificial, pero sí que creo que he aprendido mucho estos años. Sobre todo he aprendido qué es lo que merece la pena aprender desde un punto de vista externo al ámbito puramente técnico, que es sobre todo a comprender cuáles son las potencialidades y cuáles son las características de la inteligencia artificial, ¿no? Lo hemos titulado La nueva electricidad, porque igual que la electricidad hace 100 o 150 años cambió la vida de las personas, pero también alteró cualquier ámbito industrial, aceleró nuevas tecnologías y bueno, pues cambió el paradigma de lo que era la industria, pues hoy en día la inteligencia artificial se considera que tiene ese poder sobre el resto de tecnologías, el resto de industrias, no solamente cómo es capaz de afectar a todas las disciplinas dentro de la industria, sino también cómo puede servir de catalizador para nuevas tecnologías y su desarrollo, ¿vale? Entonces, aquí hay algunos datos sobre
no me voy a extender sobre cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial o que va a tener en el futuro más próximo. Si lo analizáis un poco por encima, pues veis que prácticamente todo, desde un punto de vista laboral y desde un punto de vista técnico, va a estar afectado por la inteligencia artificial en mayor o menor medida. Por tanto, entendemos que estar bien posicionados ahí es fundamental, y sobre todo tener una formación, como he dicho antes, al menos desde un punto de vista básico de conocimiento, pues creo que va a ser muy, muy importante, ¿no? Quien no sepa nada sobre inteligencia artificial en los próximos años, pues se va a ver desubicado prácticamente en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por la generación de conocimiento y sobre todo por la formación, porque entendemos que para vosotros, que sois el futuro, pues va a ser fundamental, ¿no? Entonces voy a explicar un poco. Esta es la definición que a mí más me gusta, por lo menos es la que nosotros estamos utilizando más, porque es la que más se adecua a las cosas que nosotros estamos desarrollando. Pero sí que lo que quiero es no hacer una presentación muy técnica, simplemente que se entienda cuál es el potencial de la inteligencia artificial, ¿no? Esta definición de Pedro Domingos, que es catedrático de la Universidad de Washington, es uno de los mayores divulgadores de inteligencia artificial y uno de los referentes, pues dice esto que podéis leer ahí, ¿no? Es la automatización del descubrimiento, es decir, el método científico con esteroides, ¿no?, que llama aquí. ¿Esto qué significa? Que el método científico al final es lo que hemos venido haciendo los seres humanos desde que tenemos conciencia o razón, ¿no? Lo que dice ahí, formular hipótesis, probarlas con los datos, refinarlas, es decir, todo lo que nosotros nos hemos ido encontrando en el mundo con nuestros ojos o con nuestros sentidos, hemos tenido la necesidad, si me permitís, de la necesidad adaptativa de conocer cómo funciona. ¿Para qué? Para anticiparnos a lo que va a suceder con la realidad, y esa anticipación nos va a dar ventaja sobre el resto de animales que no tienen nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, el método científico, el hecho de preguntarse qué mecanismos interfieren sobre la realidad que estamos viendo, es algo tan humano como la propia razón o como el propio cerebro. Es decir, es algo que hemos venido haciendo desde que tenemos uso de razón, y que es algo que ha sido fundamental en nuestro desarrollo como especie. Entonces, lo importante es entender que ahora con la inteligencia artificial lo que hemos descubierto es un método o unas disciplinas que son capaces de acelerar, añadir, digamos, esteroides o dopar, ¿no?, este método científico en cualquier circunstancia que estemos analizando, ¿no? ¿Qué es este dopaje de la inteligencia artificial? Bueno, es una memoria, pues como estamos viendo ahí en el lado izquierdo, una memoria superior o muy superior, una velocidad también muy, muy superior, y otra virtud que es la objetividad, que es algo de lo que, por supuesto, adolecemos los seres humanos, pero que las máquinas son capaces de ceñirse a la objetividad, y es otra de las virtudes que tiene la inteligencia artificial. Es decir, hemos descubierto un mecanismo que es capaz de hacer lo que venimos haciendo nosotros durante toda nuestra vida para generar conocimiento sobre la realidad, pero lo puede hacer mucho más rápido, con mucha más potencia y con mucho menos errores, ¿no? De esa manera estamos creando una herramienta que es capaz de descubrir por nosotros, ¿no? Es la automatización del descubrimiento, como dice aquí Pedro Domingos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el humano primitivo que miraba al cielo y veía las estrellas se preguntaba qué era aquello, ¿no? Esto tenía que causarle muchas preguntas, ¿no?, a un cerebro ya desarrollado. Entonces, vamos a ver cómo el ser humano ha pasado siempre, y esto ha pasado con todas las disciplinas, de describir y clasificar la realidad, ¿no?, que es el primer impulso, ¿no?, lo que estamos viendo, pues darle forma, ¿no?, a conocer los mecanismos que existen intrínsecos en esa realidad para intentar, como hemos visto antes, una vez conociendo los mecanismos, intentar hacer
predicciones sobre lo que va a pasar en el futuro con esa realidad y de esa manera estar preparados, anticiparnos a las situaciones que vamos a tener, ¿no? Esto, dentro de la condición humana, ha sido fundamental en nuestra adaptación. Nosotros, la ventaja que tenemos sobre el resto de animales es nuestra capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar lo que nos permite hacer es conocer la realidad para luego anticiparnos, ¿no?, a las circunstancias, ¿no? Tomar medidas anticipadas, ¿no? Entonces, con la astrología, que es la clasificación de las estrellas, bueno, dimos un paso, pero todo ha ido encaminado durante siglos a conocer los mecanismos del universo y pasar a lo que llamamos la astronomía. ¿Para qué? Pues para saber no solamente qué es lo que hay en el cielo, sino también qué es lo que hubo en el cielo hace 13.800 millones de años y qué es lo que habrá dentro de 500 años. ¿Para qué? Pues para tomar medidas anticipadas o para protegernos como especies ante circunstancias que pudieran venir en el futuro, ¿no? Esto es una necesidad adaptativa del ser humano esto es un ejemplo de cómo lo hemos ido desarrollando durante siglos, ¿no? Desde la Edad Antigua, pasando por los avances del Renacimiento que ya conocéis todos, hasta pues, los de hoy en día, que se ha acelerado todo con la mecánica cuántica, etc. En la biodiversidad, ¿no?, o en nuestra visión del mundo natural ha pasado lo mismo. Nosotros hemos visto las especies y la diversidad del mundo y claro, el primer impulso es el de preguntarnos, oye, todas estas especies vamos a ordenarlas, a clasificarlas, lo que se denomina la taxonomía, ¿no?, que es la organización de las especies. Pero el ser humano siempre ha necesitado psicológicamente ir más allá, es decir, no solamente clasificar las especies, sino preguntarnos por la naturaleza de las especies, de dónde surgen las especies, cómo unas especies varían a otras, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de selección natural, en este caso, que hace que las especies crezcan, algunas se extingan, otras cambien, algunas sobrevivan, ¿no? Y luego, por último, cuáles son los mecanismos de herencia que permiten que de una especie pasemos a otra especie, ¿no? Es decir, hemos pasado de la taxonomía o la descripción de la naturaleza a el conocimiento sobre la propia naturaleza, la clasificación de las especies y los mecanismos de herencia, la genética, etc., ¿no? Esto, pues, de la misma manera, ¿no? Pasamos siempre de describir y clasificar en este caso, la realidad de la biología a la necesidad de conocer los mecanismos que subyacen dentro. ¿Para qué? Para poder anticiparnos, para poder tomar medidas de antemano, para saber, como sabemos hoy en día, que venimos del mono y antes de una única célula que pasó de ser procariota a ser eucariota, o para saber cuál es nuestro material genético, de qué está compuesto, cuál es su forma, hasta llegar podemos modificarlo, podemos, anticiparnos a enfermedades pues como un cáncer de mama, que hoy en día es totalmente, digamos, diagnosticable de antemano y, pues, bueno, son necesidades que hemos ido teniendo siempre, pasar de describir a conocer la realidad, ¿no? Entonces, hoy en día, con la era de la información, en la cual todo es susceptible de ser transformado en información, digamos, computacional, pues tenemos la misma posibilidad, ¿no? Hemos pasado de toda esa información que somos capaces de recabar computacionalmente sobre cualquier evento, y cuando digo cualquiera es prácticamente cualquiera, hemos pasado de esa información de utilizarla para describirla y organizarla, es decir, para visualizar algo que está pasando en forma de datos, a utilizar toda esa información para generar conocimiento nuevo sobre esas circunstancias ante la cual o a la cual estamos generando conocimiento, ¿no? O generando estos datos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es la que da este paso, ¿no? Igual que antes los humanos siempre hemos sido los que poco a poco, con mucho tiempo, pues desde que
clasificábamos los animales antes de la Edad Media, hasta pasando por Darwin, Mendel y demás, hasta hoy en día, pues conocer los mecanismos de herencia, y nos ha llevado mucho tiempo, pues hoy en día, con la inteligencia artificial, somos capaces de sobre cualquier disciplina ante la cual podamos utilizar mecanismos para extraer información de esa realidad, con esa información podemos generar conocimiento sobre esa realidad. Y con ese conocimiento podemos anticiparnos a lo que vaya a pasar con esa realidad en el futuro. Y con esa anticipación podemos tomar decisiones sobre esa realidad que tengan mejores consecuencias para nosotros. Entonces, lo que hay que entender es que la inteligencia artificial lo que ha hecho o lo que es capaz de hacer es lo mismo que hemos venido haciendo nosotros con la realidad desde que tenemos uso de razón, pero ante cualquier circunstancia susceptible de ser transformada en datos y a una velocidad mucho mayor. No nos va a tomar siglos para descubrir nuevas cosas, sino que lo vamos a poder hacer de forma casi inmediata, ¿no? Ese es el poder de la inteligencia artificial, la capacidad de generar conocimiento sobre cualquier circunstancia que se pueda traducir en datos, ¿no? La inteligencia artificial, aquí vemos que influye en las dos carreras, digamos, o en las dos vías que son necesarias para llegar a este punto. La primera es la de la captación de datos y la segunda es la del análisis de esos datos, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está afectando tanto a la capacidad que tenemos de recoger información sobre una circunstancia, como a una vez que tenemos la información sobre esa circunstancia, la capacidad que tenemos de analizar esa información de forma predictiva para generar conocimiento sobre esa realidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, voy a ir a... Sí, vamos a poner un ejemplo de cómo somos capaces de generar información sobre cualquier circunstancia, por ejemplo, un partido de tenis, que esté en la televisión o donde podamos poner una cámara de vídeo. Nosotros podemos, de forma automática, generar toda la información de lo que está sucediendo en un punto de tenis. Por ejemplo, aquí estamos viendo a los dos tenistas, estamos viendo cómo hay un programa que está recogiendo cuáles son la posición del campo, la posición de los tenistas, sus gestos, bueno, qué golpes están dando, cuál es la velocidad de la bola, la posición de la bola, pues a una media de 60 veces por segundo. Es decir, de un punto de tenis nosotros podemos extraer pues millones de datos relacionados con la posición y los movimientos de los tenistas y de la bola, ¿no? Es decir, podemos traducir un punto de tenis en datos. Y luego con esos datos pues podremos hacer análisis que nos permitirán generar conocimiento sobre el juego del tenis o sobre el juego de un tenista en concreto, que nos permitirá en un futuro hacer análisis de tipo, pues, quién va a ganar el próximo punto o qué tengo que hacer yo para que ese jugador tenga más opciones de fallar, ¿no? Entonces, aquí vemos como esta es la inteligencia artificial funcionando. Estos son mecanismos de computer vision, que es básicamente inteligencia artificial funcionando en la captación de datos. Es decir, transformar la realidad en algo que sea susceptible de ser luego analizado de nuevo por la inteligencia artificial, ¿no? También podemos ver cómo la inteligencia artificial es capaz de funcionar sobre datos que ya existen para que estos sean susceptibles de ser tratados por la inteligencia artificial. Esto es básicamente que hay datos, pero los datos no siempre son susceptibles de ser tratados, pero si estos datos son previamente tratados por algoritmos de inteligencia artificial, ya son susceptibles de ser analizados por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, si podemos nosotros recoger los propios datos o son datos que nos vienen de fuera y que tenemos que preparar para hacer luego el análisis con inteligencia artificial. Y la segunda parte, más allá de la captación, que ahora hemos visto cómo la inteligencia artificial puede servir para captar información, ahora queremos ver con esa información cómo puede servir la inteligencia artificial para analizar esa información. Y la inteligencia artificial lo que nos permite es llegar aquí en esta curva del diagrama de Gartner a la dimensión prescriptiva y predictiva del análisis. Es decir, no solamente una vez que hemos recogido información poder visualizar esa información para ver qué ha pasado,
sino analizar esa información para generar conocimiento que nos permita hacer una predicción, es decir, que nos permita contestar a la pregunta ¿qué va a pasar? Incluso con modelos, siempre y cuando sean transparentes, llegar a la prescripción, es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que pase lo que yo quiera que pase, ¿no? Esta es la dimensión que buscamos con la inteligencia artificial en el análisis de datos y que, como comprenderéis seguro, pues es muy diferente al mero hecho de poder ver los datos sobre lo que ha pasado. No estamos viendo solo lo que ha pasado, sino que estamos aprendiendo sobre lo que ha pasado para saber lo que va a pasar y poder tomar la mejor decisión para que pase lo que nosotros queramos. Eso es lo que la inteligencia artificial tiene capacidad de hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo ejemplos que nosotros utilizamos para fútbol. Los que sois futboleros seguro que os gustan. Estos son fichajes de la temporada pasada y estamos viendo cómo si nosotros estamos viendo el equipo de origen, el equipo de destino de cada jugador. Esto que decimos descriptivo es lo que nosotros, si fuéramos el Atlético de Madrid, cuando fuéramos a fichar a Joao Félix, si miráramos cuántos goles ha metido Joao Félix el año pasado, es lo que veríamos, el dato que veríamos. Y así sucesivamente en todos los demás, ¿no? Es decir, el ojeador del Sevilla diría ¿cuántos goles ha metido Luuk de Jong en el PSV? Diría 0,79 goles por partido, ¿no? Y a la derecha de todo estamos viendo cuáles son los valores actuales hasta el parón, que estaban dando los jugadores, ¿no? Entonces estamos viendo como en el caso, por ejemplo, de Joao Félix y de Luuk de Jong, pues estaban dando valores muy inferiores, ¿no? En el caso de Icardi y del Inter de Milán al PSG, pues al revés, muy superiores, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, esto lo que queremos demostrar es la diferencia entre el análisis descriptivo de los datos, es decir, analizar lo que ha pasado respecto a analizar lo que va a pasar. Si nosotros supiéramos lo que va a pasar, pues el dato pasado no sería nada útil en estos casos, ¿no? Estaremos viendo que nos estaríamos equivocando mucho. Y cuando a un informe me dijera que Icardi mete 0,23 goles por partido, pues tú no deberías imaginarte como analista del PSG que te va a meter 0,23 goles por partido. Entonces, lo que nosotros nos dedicamos, que es lo que tiene capacidad de hacer la inteligencia artificial, es dar una estimación que diga, que sea capaz de contextualizar ese fichaje, es decir, Joao Félix está bien que haya metido 0,75 goles, pero ahora va a otro equipo, con otro entrenador, otros jugadores, en otra liga, contra otros rivales, otro estilo de juego. Bueno, cambian muchas cosas. ¿Qué dato podemos dar al Atlético de Madrid para decirle un dato más realista que se acerque lo máximo posible al valor actual, que es lo que estaba dando, o lo que ha dado realmente Joao Félix, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de en 2018-19 darle un valor más realista sobre lo que va a suceder al club, ¿no? Y este es, por ejemplo, el análisis de nuestros datos que dimos en todos estos casos en ese momento, ¿no? Entonces aquí podéis ver cuál es la diferencia entre analizar a pasado o analizar mediante inteligencia artificial a futuro, ¿no? Y aquí podéis ver también que no es que la inteligencia artificial tenga una bola de cristal y te vaya a decir exactamente lo que va a pasar, pero ves cómo la información que damos sobre cuál va a ser el rendimiento de un jugador, pues se acerca mucho más a la realidad de lo que va a suceder que si miraras sobre lo que ha hecho ese jugador en el pasado, ¿no? Entonces esa ventaja es muy significativa y por eso estos modelos pues, son tan útiles y tan necesarios en los clubes a la hora de hacer un fichaje, ¿no? Podemos ver que incluso jugadores, como el último caso de Iago Aspas, que en el mismo equipo, que van a permanecer en el mismo equipo, pues el año pasado hizo 0,6, casi 0,6 goles por partido, nosotros predijimos la mitad cuando iba a seguir en el mismo equipo, ¿no? Y fíjate, hasta marzo había hecho menos de la mitad, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que demuestra cuál es la diferencia entre la información descriptiva y la predictiva y por qué tiene más sentido pues intentar hacer ese tipo de análisis, ¿no? Con ese tipo de análisis nosotros en la empresa hacemos, no me voy a extender aquí, pero básicamente en la línea del ejemplo que hemos puesto, predicción de rendimiento sobre fichajes, etcétera. Hacemos prevención de lesiones, es decir, podemos predecir cuál va a ser la lesión de un jugador antes de que suceda, cuál es el riesgo de lesión de un jugador
antes de cada entrenamiento y por qué está generando, qué variables están generando ese riesgo suba. Preparación de partidos, análisis de partidos en tiempo real, bueno, cuál es la situación de cada equipo, cuál es la probabilidad de meter gol en los próximos 10 minutos, qué estrategia debería tomar yo para que, como entrenador, para que la probabilidad de gol de mi equipo en los próximos 10 minutos subiera, ¿no? Este tipo de análisis son los que vamos realizando. También aplicable a sponsors, activos digitales, bueno, predicción de cuál va a ser el rendimiento de un activo digital en unas circunstancias determinadas. Bueno, son cosas que nosotros venimos haciendo, ¿no? Por poner un ejemplo de un caso práctico, si voy rápido, que alguien me dé un grito, pero es que como me han puesto un límite, tampoco me quiero... Pero si voy muy rápido me frenáis. O como me digáis. Voy a poner un ejemplo solamente por ejemplo, un caso práctico, si tuviéramos una academia de tenis, que esto es un caso práctico real, que nosotros hemos desarrollado, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en las dos líneas que hemos hablado, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería, primero instalaríamos unas cámaras, ¿no? Esas cámaras tendrían un software de inteligencia artificial que lo que sería capaz es de, como hemos visto, generar toda la información de todas las cosas que están sucediendo sobre una pista en una academia de tenis, ¿no? Toda la información de todos los alumnos, pues al estilo de lo que hemos visto en el vídeo anterior, ejemplo de tenis, ¿no? Es decir, toda la información, o sea, todo lo que estuviera pasando en una pista se estaría recogiendo y estaría yendo aquí a una plataforma que vemos en la derecha donde estarían organizados una base de datos de todos los jugadores de la academia, ¿no? Entonces tú podrías acceder de forma directa a cualquier circunstancia que tú quisieras. Es decir, yo podría ir a un tenista cualquiera y decir, yo quiero ver las últimas, de la última semana, todas las derechas de este tenista que se han ido a menos de un metro se han ido fuera, pero a menos de un metro de la línea de fondo, por ejemplo, ¿no? Filtrarías y llegarías directamente a un archivo de datos y asociado a los clips de vídeo asociados a esos golpes. De esa manera, pues tienes una base de datos organizada, linkada con los vídeos y además, pues todo estructurado. Entonces ahí ya podríamos ver cómo la inteligencia artificial actúa para la recolección de datos, para la generación de una base de datos que donde estuviera asociado el propio dato con el vídeo, y a partir de esos datos podríamos hacer análisis de 1000 tipos sobre los jugadores en el sentido de, bueno, analizando cuáles son los juegos su rendimiento sobre las variables, analizando las de sus compañeros y generando una base de datos suficientemente grande, podríamos hacer predicciones de rendimiento sobre los jugadores, identificación de fortalezas y debilidades, programar automáticamente cuáles son los entrenamientos que esos jugadores necesitan para fortalecer sus debilidades lo antes posible, todo este tipo de cosas. Y aquí estaríamos viendo en un caso práctico cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial, que es algo que hacemos en Holocip, para la captación, la generación de un almacenamiento donde estuvieran todos esos datos bien organizados, y una vez estuvieran bien organizados y una base de datos suficientemente grande para el análisis mediante inteligencia artificial, pues de ámbito predictivo, es decir, de generación de conocimiento para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces vamos a esto que sirva como ejemplo y bueno, como la inteligencia artificial hoy en día es algo bastante nuevo, aunque mis socios me matarían porque ellos dicen que llevan 45 años haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí que es algo que está, bueno, llegando con fuerza, ¿no? Y todo el boom del Big Data, que el Big Data no es otra cosa que muchos datos, ¿no? Lo importante, como os intento explicar, es qué hacemos con esos datos. Es decir, cogemos esos datos para verlos, cogemos esos datos para aprender sobre ellos y generar conocimiento, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí está la diferencia. Pero, como todo,
como todas las nuevas tecnologías, pues tienen sus resistencias, sobre todo en la gente que no está súper preparada o que no, bueno, que lo ve como una amenaza, ¿no? Entonces he recogido un par de resistencias que nosotros hemos ido encontrando por nuestra comercialización de productos y por la industria, para comentarlas, ¿no? La primera es que siempre se nos dice que la máquina nunca va a alcanzar la creatividad y la intuición humana. Es decir, que una máquina puede llegar a comportarse como, bueno, pues de forma, digamos, suplantar a un humano medio, pero nunca a un humano brillante, a un Mozart o a un Einstein, ¿no? Entonces, lo que es importante es, bueno, lo primero que nosotros no queremos suplantar a nadie. Es decir, nosotros pensamos que nuestras herramientas, por ejemplo, o la inteligencia artificial son herramientas que están hechas para funcionar de la mano de personas y para potenciar las capacidades de las personas. Y que las personas funcionando con la máquina pues son mucho más fuertes que cualquiera de las dos por separado, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que la percepción es muy errónea. Nosotros pensamos que la escala de la inteligencia abarca desde el más tonto del pueblo, que estaría no como en esta gráfica, sino como imaginaros que en esta gráfica pues Homer Simpson estuviera en el eje 0,0 y Einstein estuviera arriba del todo, en la flecha, ¿no? Eso es lo que nosotros concebimos como la inteligencia, como la escala de la inteligencia. Nos pensamos que el más tonto es el más tonto y el más listo es este. Pero la escala de la inteligencia real para una máquina trasciende esa categoría. Es decir, una máquina primero alcanzará una inteligencia, pues digamos, por ejemplo, de un ratón, más allá de un mono, y luego llegará a la del tonto del pueblo, ¿no? Pero tenemos que pensar que la diferencia para una máquina entre la inteligencia de Homer Simpson y la de Einstein es en su escala de la inteligencia muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y que por encima de Einstein, pues por supuesto hay un gran camino, ¿no? Entonces, no pensemos que una máquina puede llegar a Homer y no puede llegar a Einstein, porque para una máquina la distancia entre uno y otro es mínima. Podemos esperar que cuando llegue a Homer en una tarea, una máquina pues llegará en muy poco tiempo y con muy poca dificultad al nivel de un humano superdotado, ¿no? Esto es algo que tenemos que entender. Es decir, que las máquinas no siguen nuestra escala, o por lo menos la escala a la que estamos acostumbrados. Bueno, la segunda resistencia es que siempre ponemos a las máquinas la pistola y nos pensamos que van en contra de nosotros, ¿no? A nivel laboral, ¿estamos en peligro? Bueno, yo creo que como hemos visto en la primera diapositiva, la inteligencia artificial y su impacto va a crear, creo que ponía 58 millones de puestos de trabajo en los próximos años. Es decir, es más bien una oportunidad. Es una oportunidad, ¿no? Por supuesto que o sea, hay puestos de trabajo que necesariamente pues, van a dejar de ocupar las personas, pero otros infinitos se van a ir abriendo. Por eso la formación es tan importante, ¿no? Y luego, ¿qué problemas puede tener la inteligencia artificial? Bueno, uno son los sesgos, eso está claro. Es decir, hemos dicho antes que la inteligencia artificial tiene una virtud y es que es objetiva, a no ser que nosotros la enseñemos a ser subjetiva, lo cual sería un problema grande, ¿no? Esto ha pasado, a veces pasa sin querer. Cuando los datos están sesgados, pues salen algoritmos sesgados, ¿no? Por ejemplo, en el Bronx de Nueva York salió una noticia de un juzgado del Bronx. Hicieron un modelo de inteligencia artificial para predecir la reincidencia de presos con la condicional y le salió un modelo racista, ¿no? Esto imaginaros, ¿no? Pues es un problema. No es que la máquina sea racista, es que los datos que se han introducido o las instrucciones que se han introducido al algoritmo, pues probablemente lleven el sesgo consigo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay mecanismos para evitar los sesgos, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Otro es la simetría, ¿no? ¿La simetría qué significa? Pues que al final la inteligencia artificial, como hemos dicho antes, se nutre de información.
y esa información no está accesible para todo el mundo en muchos casos. Es decir, si solo hay unos pocos que tienen acceso a la información, solo esos pocos serán capaces de ganar ventaja sobre esa información. Y por tanto, digamos que es una tecnología que siempre y cuando no se ponga remedio sobre el uso de los datos, pues va a crear una asimetría mayor, es decir, va a distanciar a los que tienen de los que no tienen. Esto lo vemos hoy en día, que es bueno, podría poner 1000 ejemplos, pero todos os imagináis de los que hablo. Pero claro, el poder de la información se hace muy fuerte por eso, porque esa información te permite ganar ventaja, ¿no? Y en muchos de los casos el ser humano corriente no tiene acceso a una información que sí tiene otras corporaciones o otros seres humanos, y por tanto las distancias se amplían. Nosotros, por ejemplo, lo que nos esforzamos humildemente en los servicios que nosotros damos, por ejemplo, a clubes de fútbol, lo que nos esforzamos es de que nuestra tecnología sea accesible para cualquier club. O sea, trabajamos igual con clubes de segunda B que con la Juventus. Es decir, nos da exactamente igual, modificamos los precios, en algunos casos prácticamente los regalamos, pero sí que la democratización de esta tecnología es algo que nosotros tenemos muy en cuenta y que entendemos que debe ser fundamental, ¿vale? Y luego el papel del humano como regulador, bueno, eso hoy en día, pues eso, la mayoría de los mejores científicos de inteligencia artificial están casi exclusivamente dedicados a contener, ¿no? O a poner las reglas. Y esto sí que nos vamos un poco a la ciencia ficción, pero es cierto que el control sobre la tecnología pues, ha pasado a ser una preocupación hoy en día, ¿no? Pero bueno, esa preocupación entendemos o esperemos que esté bien solventada de la mano de estos científicos. Y la tercera residencia, y la más importante, bueno, no la más importante, pero la que más me fastidia a mí personalmente y la que más nos encontramos, es que la gente te dice, por ejemplo, si quieres predecir el rendimiento de un jugador y me vas a decir cuántos goles va a marcar, como en el caso de los ejemplos que hemos puesto antes, eso no lo puedes saber. O sea, es imposible hacer una predicción. ¿Por qué? Porque hay cosas que se te pueden escapar. Y si un jugador, pues, se separa de su mujer y entra en una depresión y no ve a sus hijos y claro, ¿tú cómo puedes ver con tu algoritmo que eso va a pasar? Claro. Entonces, esto es algo muy común, ¿no? Entonces, para contestar, habría que decir, lo primero es que de lo que se trata no es de adivinar el futuro, de lo que se trata es de reconocer mediante inteligencia artificial tendencias o situaciones, es decir, reducir la incertidumbre de forma eficiente mediante la inteligencia artificial. De forma que si comparas la información que tenías en un principio para tomar una decisión con la información que tienes después para tomar esa misma decisión, pues después del uso de la inteligencia artificial tendrás una información, digamos, más amplia, o por lo menos que te permita tomar una decisión con menos incertidumbre que la primera. No significa que la incertidumbre sea cero, significa que la incertidumbre es mucho menor que en el primer caso. Entonces, si tú me quieres, tú quieres echar por tierra mi tecnología diciendo que mi incertidumbre no es cero, mira primero cuál es tu incertidumbre, ¿no? Esto es lo que nos cuesta hacer entender, ¿no? Porque a la gente le dices que tú puedes hacer una predicción de rendimiento y lo que esperan es que les digas exactamente lo que va a suceder. Y como no se lo dices, lo que te dicen es que entonces no estás prediciendo. Este es un problema muy general y bueno, de los que nos cansamos de... Pero bueno, voy a poner un ejemplo muy básico. Si dijéramos aquí y tuvierais que adivinar cuál es la figura que aparece en la pantalla ahora mismo, en el rectángulo azul, quién es el personaje, pues con máxima incertidumbre pues sería un poco decir un nombre al azar, ¿no? Nadie podríamos decir. La reducción de la incertidumbre consiste en esto, ¿no? En dar luz sobre lo que está oscuro, ¿no? De forma que podamos tomar una decisión pues bueno, con más información.
En este caso, ¿qué pasa? Hemos reducido incertidumbre, pero de forma muy poco eficiente porque bueno, nos habremos equivocado en el uso de los modelos o no habremos conseguido lo que estábamos buscando, no tenemos los datos suficientes o cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, esta reducción de incertidumbre no sirve de mucho. Pero si somos capaces de reducir la incertidumbre, es decir, arrojar luz sobre la figura de forma eficiente, incluso cuando hay bastante más parte azul que descubierta, e incluso cuando, por supuesto, no tenemos gran parte de la fotografía a la vista, sí que hemos reducido la incertidumbre de manera que nos permite hacer o tomar una decisión sobre, en este caso, cuál es el personaje de la fotografía de forma más o menos segura o por lo menos con mucha menos incertidumbre de la que teníamos anteriormente. Es decir, no necesitamos tener el 100% de la fotografía al descubierto para saber quién es el personaje de la fotografía. Y esto es lo que intentamos contestar siempre que nos ponen las pegas que comentaba antes, que como he dicho son muy, muy recurrentes, ¿vale? Entonces, pues básicamente es lo que quería explicar. Creo que he ido bastante rápido, igual un poco acelerado, pero espero que os haya parecido interesante. Estos son mis socios, Pedro Arrañaga y Concha Bielza, unos cracks, la verdad. Aprendo mucho con ellos, sobre todo aprendo a aprender lo importante, que creo que es lo que he intentado explicar hoy, las cosas que yo creo que, o sea, no merece la pena entrar en un plano muy técnico, pero sí merece la pena saber qué realmente nos permite hacer la inteligencia artificial. Y bueno, para la parte técnica ya están los científicos, los doctores y tal. Pero bueno, saber darles uso a estas personas que son absolutamente geniales, pues es una virtud, y es una virtud que espero que vosotros el día de mañana podáis tener también, ¿vale? Así que si quieres, Marisa, podemos pasar a las preguntas y agradecer a todo el que haya escuchado sin salir corriendo tu tiempo, y aquí estoy para las preguntas. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Interesantísimo, ¿eh? Yo estaba aquí tomando notas y yo quería hacer preguntas mías, pero no va a ser posible porque han mandado muchas los alumnos y tenemos poquito tiempo, así que voy a ser generosa y voy a pasar a irte leyendo las que han enviado. Henry Nasser, él quería saber un poquito más porque dice, oye, LOCIP, estáis ahora haciendo un modelo de inteligencia artificial para advertir de riesgo de lesiones en los jugadores, has mencionado un poquito antes, pero está muy intrigado por el tipo de datos que empleáis para hacer ese modelo de predicción de lesiones. Muy bien, súper interesante porque además es que es fundamental. La primera parte es la de, o sea, sin datos no puedes hacer nada con inteligencia artificial, ¿no? Nosotros para el tema de prevención de lesiones en clubs de fútbol, en este caso utilizamos básicamente cargas de entrenamiento que recogemos mediante una API con las empresas de GPS que suelen utilizar los equipos. Estos son todas las variables que se recogen durante el entrenamiento. Velocidades, aceleraciones, metros recorridos, bueno, un montón de variables que se extraen de ahí. Luego introducimos las pruebas físicas que se realizan a los jugadores, test de fuerza, test de salto, toda esa información, elasticidad, bueno, fuerza en cada grupo muscular, temas antropométricos bueno, medidas corporales, tema de grasa, etcétera, un test nutricional. Y utilizamos también, no en todos los equipos, pero sí en la mayoría, porque todos se quieren apuntar. Bueno, aparte de los test sanguíneos que nos suelen hacer a los futbolistas cada poco tiempo para ver los componentes de la sangre, niveles de hierro que suelen ser muy importantes y demás, vitamina D es algo también muy importante. Decía que la mayoría también utilizan un test genético que realizamos, no nosotros, sino un proveedor nuestro de Vitoria. Realizamos test genéticos de más de 600.000 marcadores que introducimos dentro de los modelos mediante unas técnicas que no me preguntes cuáles son, porque es muy complejo meter 600.000 nuevas variables en un modelo, pero bueno, los chicos son capaces de hacerlo y bueno, lo bonito que es que sobre esa información damos un riesgo de lesión, pero utilizamos un modelo transparente que no solamente te dice cuál es el riesgo de lesión, sino cuáles son las variables que están afectando negativamente a ese riesgo de lesión. De forma que tú puedas saber cómo puedes afectar en tu jugador para que en el futuro tenga menos riesgo de lesión. Y paralelamente estás generando conocimiento sobre algo muy oscuro en el ámbito médico o de rendimiento, medicina de rendimiento, que es
la influencia de las variables en las lesiones. De forma científica estás generando conocimiento sobre eso. Gracias, Esteban. Aquí se me ha adelantado Mateo, muy bien, Mateo de Colombia, del MBA Alfredo Di Stéfano, hay que felicitarle porque ha investigado. Lo primero que hace es desearte feliz cumpleaños. Yo lo iba a hacer al final, agradeciéndote que el día de tu cumpleaños estés dando esta sesión, pero me gusta que sean ellos los que lo desvelen. Y te pregunta si crees que en un futuro cercano el VAR pueda llegar a ser realmente 100% inteligencia artificial o si piensas que realmente siempre va a haber algún factor humano en la toma de decisiones. Y Marco Perota, que es de Italia, también preguntaba algo parecido, si el VAR realmente podrá llegar a sustituir el efecto humano. Bueno, por poder se podría, con algo de tiempo. Es decir, si hablamos de la capacidad, incluso con la tecnología existente hoy en día, de visión por computador, si habláramos, y de modelación, si hablamos de la capacidad de hoy en día, con la tecnología de hoy en día, de utilizar esa tecnología para eliminar al árbitro humano, la posibilidad estaría. Para mí no sería lo mejor, no tendría mucho sentido. Yo creo que digamos que el árbitro humano debe y deberá estar presente por muchos años, no solamente porque pueda discernir en situaciones particulares o poner un poco de coherencia humana también dentro de los sistemas, sino porque yo creo que forma parte del fútbol, ¿no? Ya todo el tema del VAR ya es un debate, ¿no? Es decir, dónde acaba la polémica y dónde empieza, digamos que si realmente elimina la polémica o realmente añade polémica al tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, a lo mejor soy romántico, pero creo que eso forma parte del fútbol. Entonces, mi respuesta es, por capacidad se podrá en el futuro, por supuesto. Exactamente igual que para otros deportes, pues en el tenis, pues no necesitarías un árbitro que te dijera fuera o dentro, te lo podría decir una máquina, ¿no? Pues en el fútbol igual. Lo que pasa es que la complejidad del fútbol, pues yo creo que le restaría, digamos, naturalidad que no hubiera un árbitro. Esa es mi idea. Muy bien. ¿De qué iban a hablar los periodistas deportivos, verdad? Muy bien. Nos pregunta Lea González del Máster de Derecho Deportivo. Dice, en un futuro con la inteligencia artificial muy desarrollada, ¿podríamos llegar a pronosticar correctamente el resultado de un partido y puede favorecer el éxito de las apuestas deportivas? Decía que qué excusa iba a poner, vamos a hablar de los futbolistas cuando perdiéramos. Exacto. Vamos, sin una excusa, ¿no? Si no podemos darle la culpa al árbitro, al final va a acabar siendo nuestra la culpa y eso es un problema. Entonces, sobre el tema de las apuestas y la predicción de resultados, hoy en día se puede hacer predicciones de resultados. Repito, no tenemos una bola de cristal para ver los resultados. Lo que tenemos son modelos de inteligencia artificial que son modelos, no son modelos deterministas, porque el fútbol hay mucha aleatoriedad, estocasticidad que llaman los técnicos, ¿no? Es decir, no son modelos deterministas, sino son modelos probabilísticos. Es decir, que cuando decimos que podemos hacer una predicción sobre el resultado de un partido, es que podemos decir, hay un 87% de probabilidades de que el resultado sea 1-0. Probablemente nunca llegue a esa cifra, ¿no? A no ser que sea, no sé, un equipo que suele quedar mucho 1-0, que no voy a decir cuál porque luego me atacan. Pero lo que quiero decir es que es un ámbito probabilístico, es decir, podemos dar una probabilidad de que suceda una circunstancia, como puede ser un resultado o como puede ser en un 1x2, pues cualquiera de las alternativas, ¿no? ¿Eso se puede utilizar para las apuestas? Por supuesto. De hecho, el mayor reclamo que tenemos nosotros son casas de apuestas. ¿Lo hemos utilizado nosotros? No. ¿Por qué? Primero porque soy y he sido mucho tiempo futbolista en activo, bueno, que hemos estado siempre pues un poco enfrente, digamos, del tema de apuestas y demás. Segundo, porque mis socios también pues tienen sus prioridades y sus pensamientos en ese tema. Y tercero, porque entiendo que tenemos mucho que ofrecer en el fútbol profesional. De hecho, no damos abasto con eso. Entonces, bueno,
no vamos a entrar en eso de momento, no se descarta, pero bueno, habría que ver de qué manera se puede participar en eso sin hacer daño a las personas, que yo creo que es algo también importante. Muy bien. Nos pregunta Ángel, del MBA en Dirección de Entidades Deportivas, ¿qué valores nuevos pueden infundir la inteligencia artificial en el mundo del deporte? ¿Y qué cerca o qué lejos estamos de encontrarnos en realidades como la referencia de películas futuristas tipo Terminator, Inteligencia Artificial y otras? Bueno, formamos parte de la ciencia ficción. Si leemos gran parte de la ciencia ficción del pasado, pues vemos que estamos directamente viviendo en otra época, ¿no? Con otra tecnología. Sobre los peligros, tipo Terminator, pues he intentado explicar antes cuál es mi percepción. Hay un libro de Nick Broston que se llama Inteligencia Artificial, Caminos, Peligros y Estrategias, que recomiendo al chico que ha preguntado, porque le resolverá gran parte de sus dudas. Muy interesante. Pero bueno, básicamente los peligros es el descontrol. Y el descontrol no significa que vayan a coger los robots pistolas y nos vayan digamos, a atrapar a todos, a enjaular, pero sí que, digamos, que la inteligencia artificial pues viaja por la nube, por la red, ¿no? Que es algo como muy difuso, pero sí que puede, de esa manera, con un descontrol, tener acceso a cualquier información y generar conocimiento sobre cualquier información, ¿no? Y al final, cuando dependemos tanto de una tecnología electrónica y de la red como dependemos ahora mismo, pues por supuesto, en estadios de descontrol, pues estaríamos, digamos, en peligro. Ya digo que no hay que alarmarse y que bueno, que hasta el día de hoy está controlado y que, bueno, sí que grandes científicos están encaminados a ello. Y la primera pregunta era porque había dos preguntas. La primera que te hacía era los valores bueno, que puede infundir la inteligencia artificial en el mundo del deporte, si puede traer nuevos valores. Bueno, en el mundo del deporte es una pregunta bonita. A mí hay uno que especialmente me gusta, a lo mejor me interesa, que es el valor de la objetividad, ¿no? Es decir, nos va a permitir valorar, y nos permite, de hecho, porque es una cosa que hemos desarrollado, valorar objetivamente cuál es el rendimiento de un futbolista en un partido. Es decir, cómo cada futbolista, de forma cuantificada, está aportando para bien y para mal a su equipo, en base a una medición y una cuantificación del valor de cada acción que ese futbolista está realizando permanentemente durante el terreno de juego. Es decir, vamos a poder decir, al finalizar un partido, qué jugadores, o sea, cuánto han aportado de forma cuantificada cada jugador a su equipo, para bien y para mal. Y de esa manera, pues podremos ver realmente quién ha sido el mejor jugador del equipo o el que más ha aportado, que a lo mejor no es el que ha metido el gol, ¿no? O yo personalmente, pues como centrocampista y delantero frustrado, porque meto pocos goles, pues nosotros estamos siempre en la oscuridad, ¿no? O casi siempre. Sin embargo, los delanteros son los que ganan los partidos porque han metido el gol, ¿no? Y muchas veces yo he convivido con centrocampistas que han sido más, bueno, no sé, Xabi Alonso era una pieza fundamental, o sea, sin Xabi Alonso no pasaba nada, ¿no? Y no metía goles, era imposible que metiera un gol, ¿no? Pero esto era así, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuantifica el valor de ese jugador, del rendimiento de ese jugador? Bueno, pues se puede, y eso es algo que no sé si responde a tu pregunta, pero sí que para mí es algo que va a aportar al deporte, ¿no? Cuantificar el rendimiento, sobre todo en grupos o en deportes de equipo, y que a mí personalmente, aunque llegaré tarde, pero bueno, me beneficia, ¿no? Por mis amigos centrocampistas del futuro. Pues un par de preguntas más porque estamos ya prácticamente en tiempo. Esta es un poquito más técnica, ¿vale? Nos la hace Paul y dice, en Holocid hacéis predicciones de rendimiento teniendo en cuenta el paso de una liga club a otro. Pregunta, ¿qué datos tenéis en cuenta para intentar medir ese cambio de una liga a otra o de un club a otro? ¿Y qué tipo de variables usáis para definir el modelo de predicción? ¿Tenéis en cuenta el modelo de juego en cada caso o cómo lo hacéis?
Bueno, el modelo de juego está implícito, es decir, nosotros tenemos en cuenta absolutamente todo lo que ha pasado en todos los equipos durante los últimos 6 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que no es que nosotros introduzcamos variables. Lo que tenemos que entender es que muchas veces los modelos de inteligencia artificial por ellos mismos encuentran cuáles son las variables influyentes. Entonces, nosotros no le vamos a decir, oye, esto es, o sea, le vamos a meter la información. Él sabe, el modelo sabe que es un jugador que va de Brasil a Francia, ¿no? Pero el modelo sabe también de su equipo de Brasil qué estilo de juego tenía. No porque nosotros le digamos, oye, juegan 3-4-3-3, sino porque ha analizado todos los partidos de ese equipo cuando ha jugado ese jugador, ¿no? Y también sabe, porque ha analizado todos los partidos del equipo a donde va a ir ese jugador, sabe qué estilo de juego tiene. Es decir, no es una cosa que nosotros le demos la información y el modelo lo utilice esa información, sino que el modelo aprende sobre una cantidad ingente de datos más o menos brutos del rendimiento de todos los jugadores y del equipo, y que a partir de ahí él se confecciona una especie de ADN del equipo origen y de ADN del equipo donde va a ir el jugador, y a partir de eso pues el algoritmo es capaz de realizar la predicción sobre las diferentes variables que queramos. Es decir, nosotros podemos predecir no sobre los goles únicamente, sino sobre cientos y cientos de variables. Es decir, puedes predecir exactamente lo que tú quieras siempre y cuando puedas definirlo en base a los datos que hay en la base de datos. Es decir, si tú quieres predecir cuántas veces un jugador va a recibir dentro del círculo central y va a pasarla no sé, al delantero con éxito, pues eso lo puedes introducir dentro de los datos y a partir de esa variable puedes aprender el modelo otra vez y hacer predicciones en cualquier contexto. Y ya nos hemos ido un poquito de tiempo. Esteban, ya te tengo que hacer yo esta pregunta. ¿Cómo va a ser la colaboración entre los CID y la Universidad Europea? Cuéntanos algo para que sepan estos alumnos que están terminando, porque hablamos de inteligencia artificial. Bueno, pues hombre, como he dicho antes, primero, desde mi punto de vista, que yo soy una persona no técnica y no especializada en inteligencia artificial, pero a la cual tener unos conocimientos, digamos, básicos o, digamos, de referencia sobre la inteligencia artificial, pues me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Entonces, sí que apostamos desde Eurocid por la formación en inteligencia artificial, en ciencia de datos y demás, sostenidos principalmente sobre los datos también que he mostrado al principio y la importancia que va a tener el futuro, y en esa línea pues consideramos que como la Universidad Europea pues apuesta de igual manera por esa formación para esos alumnos, y como nosotros consideramos pues que tenemos las capacidades y los referentes científicos que pueden enseñar a los alumnos a estas cosas, por lo menos de referencia sobre la inteligencia artificial, pues creo que podemos hacer una relación muy importante, sobre todo para los alumnos, en la cual pues se pueda complementar su formación en una línea que, como hemos visto, va a ser fundamental para ellos. Desde mi punto de vista, súper orgulloso de contar con la confianza de la Universidad Europea, que para mí es referencia mundial en cuanto a formación, y lo haremos lo mejor posible. Yo haré esos cursos, ¿eh? Esta vez no pienso ser mera espectadora y pienso hacer uno porque efectivamente yo creo que estamos ante una nueva revolución industrial y nos quedamos fuera, ¿eh? Si te guste o no te guste, puedas pensar o tener más o menos miedo, te quedas fuera. La realidad está ahí ya. O sea, no es algo de futuro, sino que efectivamente está ahí. Esteban, un regalo oírte. Teníamos que hacerte el regalo nosotros porque es tu cumpleaños, pero no lo has hecho todos nosotros. Te lo agradecemos de verdad, fenomenal. No se me ocurre mejor forma de cerrar las charlas este año. A vosotros, alumnos, pues seguimos en contacto. Tenemos todavía cosas pendientes, algunos los TFM, las prácticas, algún viaje por realizar, algún curso complementario. O sea que seguimos en contacto. Esperamos que hayáis disfrutado con las jornadas en las que os trajimos deportistas de alto nivel en la Semana Blanca, con estas charlas transdisciplinares que terminamos hoy con Esteban, y en breve os daremos información también sobre esa tercera
área de valor añadido que os queríamos dar, que es la posibilidad de hacer networking entre vosotros. Seguro que una de las líneas de interés va a ser la inteligencia artificial y lo que vamos a procuraros es esas relaciones entre estudiantes con esa inquietud, pero de distintos programas, y vais a tener un mentor que os pueda introducir en esa área y a empresas que ya estén trabajando en ello. Así que nada, agradeceros especialmente todas las preguntas que habéis hecho. Menciono hoy, que se han repetido muchos días, a Lea, a Marco, a Nasser, a Ángel, a José, a Mateo, a Yusuf y a Paul, pero en general representáis a todos. Sin vosotros y vuestras preguntas esto no tendría sentido. Así que muchas gracias a todos y Esteban, pues seguimos trabajando porque nos vamos a ver mucho el año que viene. Los alumnos tendrán cursos complementarios de inteligencia artificial y los alumni, y ahora ya me dirijo a vosotros casi como alumni, también vais a poder disfrutar de estos cursos que serán incluso en forma remota y específicos para el área de gestión, pero también para la de deporte y también para la de salud. Así que nada, Esteban, seguimos avanzando. Mucha suerte con el Marbella. A ver si seguís progresando igual de bien que en la inteligencia artificial y un placer de verdad contar contigo hoy. Olocid dice que estamos en segunda división seguro el año que viene, así que estamos tranquilos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que habéis escuchado y ha sido un placer. Gracias.